si no es toda la gente, está ocupada con los proyectos para los clientes o los otros proyectos más grandes. Entonces, esta idea la vengo queriendo hacer desde que empecé la idea, fue cuando yo terminé. Yo era, antes de moverme como director, era Visual Effects Supervisor. Y mi última película como Visual Effects Supervisor fue El libro de la vida, que la trabajé con Jorge, que la hicimos en Real Effects. Y ya de ahí yo ya empecé a crear mi transición como director. Bueno, aparte, al haber estado como Visual Effects Supervisor, siempre estaba con directores y me agarró ¿cómo se dice? Me agarró el bug de empezar a contar historias y dirigir. Algo que ahora es mucho más fácil y visto, pero hubo un momento que antes que vos no podías ser director, especialmente en películas de Hollywood, si no venías de story artist, ¿no? Primero, el paso a lograr ser director era o venías de ser storyboard artist, from storyboard artist eras un story artist y de ahí, pero con la venida de Netflix y todo lo que fue, cambió eso. Ahora en realidad buscan talentos nuevos y diferentes y muchos de los directores o son animadores o escritores o visual effects supervisor. Abrió un montón de puertas para nosotros, lo cual fue mucho mejor, ¿no? Pero bueno, más allá de haber dirigido comerciales o pequeñas cosas, yo quería mostrar algo que muestre cómo contar una historia y cómo contar una historia emotiva. Entonces, lógicamente, creé este proyecto. Esto está basado en una inspiración de un personaje real que ahora les voy a contar. Les voy a mostrar un tráiler rápido, así ven un poquito lo que es, y entonces después, cuando ya empiezo a ir un poco en el detalle del detrás de escena, se entiende un poco mejor, ¿no? Porque como sé que no han visto el proyecto todavía, ¿no? o el corto. Así que esto que viene ahora tiene audio y es un pequeño tráiler que muestra la idea de lo que es, ¿no? Bueno, si lo quieren ver, tienen que ir a verlo todo al otro lugar. Pero, no, o sea, yo soy argentino, lógicamente hace mucho tiempo que ya vivo en Estados Unidos, pero toda mi familia, todas mis raíces están en Argentina y desde chico siempre me han gustado muchas cosas de Argentina. Una de esas cosas es las calecitas, ¿no? ¿Qué es una calecita? Creo que acá le llaman, ¿cómo le llaman? Carrusel, porque en otros lados le llaman Tío Vivo en España, así que todo el mundo tiene un nombre diferente. Para nosotros en Argentina es la calecita. Pero quería hacer una historia que sea un cuento y un homenaje al barrio que se está perdiendo. Al menos yo siento que se ha perdido en ciertos aspectos, ¿no? Especialmente mucho por la modernización que pasa, ¿no? Donde, por ejemplo, teníamos esas casas tan lindas y de repente se tiran abajo para crear un edificio, ¿no? Y era un poco hablar de eso, era un poco hablar de estos caleciteros que en estos barrios tan chicos son como atraen a todo el barrio y los juntan y hacen que el barrio esté un poco más junto, y con toda esta era del social media y la gente estar tan separado, y especialmente con lo que pasó de la pandemia, era un mensaje de unidad y de comunidad. Entonces, eso fue lo que me inspiró un poco, pero lo que más me inspiró de todo fue este personaje que se llama Don Luis, que el personaje existe, era el calecitero del barrio donde vivía mi mujer. Esta persona, cuando yo lo conocí por primera vez, que es la foto de la izquierda, tenía 95 años y todavía
manejaba la calecita, la abría, la cerraba. Ojalá yo llegase a esos 95 años de esa forma. Pero lo que me impactó cuando yo lo fui a conocer, porque mi mujer me dice, tenés que conocer a este calecitero. Cuando yo lo fui, es cómo unía al pueblo, al barrio, cómo unía a la gente. Y lo que también me encantó es las generaciones que fueron. O sea, había padres que estaban llevando a los hijos, pero ya los hijos habían ido también con él cuando eran chicos, ¿no? Entonces, todo eso lo traté de poner una historia inventada, ¿no? Es una historia creada, pero que hable un poco de todo eso. Por supuesto, lo usamos a él como personaje, como ya lo han visto, o sea, porque aparte él si lo ves, ya es un personaje, ya de la forma que vestía, con sus pantalones altos hasta acá. Entonces, me dieron la autorización de poder usar su imagen y poder usar su nombre, lo cual todos estaban muy orgullosos. Pero bueno, y así empecé la historia, ¿no? Una de las formas que a mí que aprendí y me gusta desarrollar de la historia, después de haber visto cómo trabajar con muchos directores, es no tú complicarla. Yo escribí un guión, lógicamente no hay diálogo, entonces usé como referencia uno de los guiones de Pixar, de Wall-E. Si lees el guión de Wall-E, está muy bueno porque, por ejemplo, en Wall-E hay un montón de partes que no hay diálogo. Entonces explica, es más que nada una descripción, pero es una descripción diferente a la descripción que se escribe en un guión. Entonces, usando eso como referencia, me escribí un guión y después de ahí, y creo que esto es del 2012, hace bastante que estoy con esto. Después de ahí empecé a crear cómo serían las secuencias y qué bits más importantes iba a haber dentro de esa secuencia. Con esto, más o menos me estaba dando una idea cómo iba a fluir la historia. De ahí lo que hice fue agarrar y hacer por cada uno de estos papeles púrpura que ves, ¿no? Que es uno de los bits, creé un solo cuadro dibujado. En vez de ir y empezar a hacer storyboard y empezar a tratar de darle movimiento o esto, creé solamente un cuadro. Y con eso creé lo que sería un Board-O-Matic. Mucha gente lo llama de diferentes formas, pero es simplemente poner una música y ir de un cuadro al otro para ver cómo fluye la historia y si la historia fluye bien, ¿no? Que esto es lo que vamos ahora a ver y tiene audio también. Bueno, como verán, gracias.
ayuda un montón tener a Ennio Morricone como música, ¿no? Soy fanático de Cinema Paradiso, como verán. Pero, como verán, la idea del corto funciona, la idea de la historia funciona muy bien simplemente con imágenes, yendo de una imagen a otra. Y eso es algo que mucha gente no usa y me extraña mucho, porque siempre uno trata y bueno, voy a empezar a hacer que le agrego movimiento, que le agrego esto, que le agrego la cámara, pero miren qué simple que es eso, y ya con esto yo me di cuenta, bueno, esto funciona, esto no funciona. Lógicamente la historia ha cambiado bastante de esto, ¿no?, a lo que es la nueva, pero me dio una buena idea de que sí tenía las cosas fundamentales. Así que bueno, ya de eso empezamos a trabajar y empezamos con el diseño de producción. Y para mí era muy importante mostrar ¿le dicen el barrio ustedes? ¿No? ¿El barrio? O sea, mostrar el barrio y los personajes de Buenos Aires, ¿no? Lógicamente quería mostrar ese sabor de Argentina. Y uno de los lugares más lindos, aunque igual usamos muchas cosas de varios, es un barrio que se llama el barrio de San Telmo, que tiene toda esta arquitectura, aunque igual, o sea, lógicamente Argentina tiene mucha arquitectura de Francia, mucha arquitectura de Italia, pero siempre me gustó este barrio por el tipo de arquitectura, los bares, los lugares para ir a comer. Entonces, esto fue nuestra inspiración para empezar a crear el arte, ¿no? Porque había que crear un barrio entero. Nelson Luti es el production designer y fue el que empezó creando estas imágenes de cómo iba a ser el barrio, pero con nuestro propio arte y nuestro propio estilo. Una de las cosas que yo empecé a ver cuando estábamos viendo esto es qué lindo que no nada es todo recto, todo tiene sus curvas. Y también aparte me gustaba mucho cómo la mezcla del lápiz y la acuarela o el color se empezaba a mezclar. Entonces empecé a pensar, ¿habrá alguna forma de poder empezar a hacer, qué pasa si creo o muevo las texturas de los modelos usando eso como referencia? Bueno, esto es cuando ya se va aprendiendo. Y eso es lo que empezamos a hacer, ¿no? Empezamos a hacer un modelo que no tenga, no sé si esto va a funcionar, no creo, un modelo que no tenga mucho modelo en sí, ¿no? Que no sea el modelo muy complicado. Entonces, para cuando la iluminación le pegaba al modelo, no lo destruía no destruirlo no es la palabra correcta, pero no lo manchaba con un montón de sombras, ¿no? Con un montón de cosas, porque a veces cuando se le ponen muchas cositas en modelo y la luz viene y empieza a hacer, y eso es lo que empieza a dar mucho realismo. Pero empezamos a hacer las pruebas de qué pasa si algunas cosas las dibujamos en lápiz en las texturas, ¿no? Cómo mezclamos, cómo le damos ese tipo de acuarela. Y de ahí seguimos más todavía y empezamos, bueno, ¿qué pasa si le hacemos ese estilo de lápiz y dibujado mezclado con todos los shaders o las texturas? Y bueno, estos fueron los objetos que empezamos a hacer, ¿no? Todas las diferentes casas, pero me gustó mucho cómo iba yendo, ¿no? Porque como ves, no hay mucho modelo y cuando crea sombras, porque tampoco la idea era como ir a 2D, no intentábamos ser 2D, pero tampoco quería que se sienta siempre ese 3D tradicional. Y gracias al arte que habíamos tenido al principio, pudimos empezar a crear eso. Y lógicamente, como ves, también los modelos están todos en chanfle y todas esas cosas. Pero la verdad que esto nos dejó muy contentos y fue ahí como lo empezamos. Otra cosa que me encanta de Buenos Aires son los árboles de jacarandá. Son estos árboles que en la temporada correcta, ¿no? O sea, en primavera, dan esta flor con tanto color que parece irreal, ¿no? Lógicamente estas fotos le dan el color así, ¿no? O sea, para arriba. Pero digo, bueno, yo quiero tener estos árboles de jacarandá en el corto. Pero, lógicamente, había que hacer árboles especiales, ¿no? Porque no había algo así. Entonces empezamos a hacer algunas pruebas de cómo quedaría, no en una forma gráfica, ese árbol de jacarandá sin que sea muy realista. Lógicamente haciendo los troncos de los árboles en estilo, y
porque a veces el verdadero árbol de jacarandá tiene mucha hoja verde, pero nosotros queríamos hacerlo un poco más artístico. Y ahí empezamos. Y de ahí dije, bueno, si logro esto, también este video no tiene audio. No. A ver si voy para atrás. Los árboles de jacarandá están todo el día, también se le van cayendo las hojas. Entonces empezamos a hacer unas animaciones en loop que podíamos copiar a todos los mismos árboles. Y lógicamente hay que hacer todo esto, hay que hacerlo en un presupuesto que se pueda lograr, ¿no? Entonces empezamos a hacer eso. Lo próximo es empezar a adornar todo el lugar con este tipo de flores y también ver si se podía interactuar con el personaje. Y bueno, esas son algunas de los testeos que estábamos haciendo. Y después, esta es la imagen, no es final, pero era una de las imágenes finales. Creo que esta es una que yo le di comentario porque parece que tenía la fuerza de Jedi, que las hojas se movían mucho antes del coso, pero eso se arregló en el final. Pero bueno, y verán también como hasta los árboles le empezamos a poner el lápiz y todo empieza a tener ese estilo, ¿no? Lógicamente, para complicarla, este corto tiene diferentes temporadas. No solamente tenemos pasado, presente, sino que también tenemos diferentes, todos los tiempos del día. Teníamos mañana, mediodía, tarde, noche, y encima a su vez también teníamos invierno, otoño. Entonces teníamos que empezar a preparar esos mismos árboles. No. Todavía me estoy acostumbrando a esto. Come on, no. Ahí va. Este tiene audio, pero no es tampoco tan importante. Es un... pero bueno, entonces también encima teníamos lluvia para complicar. O sea, todo lo que se le podía tirar, yo se lo puse. Dije, si era mi último corto de mi vida, al menos me voy a ir como yo quiero. Pero bueno, igual todo sirve a la historia, no era porque estaba porque sí, ¿no? Pero bueno, de ahí nos empezamos a mover a hacer el vecindario. Había que hacer todo un vecindario donde el personaje iba a moverse de un lado al otro con la bicicleta. Yo lo llamo mini película esto, ¿no? Al final el corto es bastante complejo. Y de ahí, bueno, empezamos a decidir dónde iban a ir los lugares principales para filmar, ¿no? Para poner las cámaras. Ahí se ve el túnel de los árboles, se ve dónde iban a estar los diferentes lugares. De ahí hicimos un modelo de layout en baja resolución para ver cómo íbamos a empezar a filmar. Y empezamos, bueno, después de tener los modelos, empezar a reemplazar todos los lugares del layout con los modelos finales. Y al final tengo una toma aérea donde tenés todas las casas. Después creamos alrededor de unas 7, 8 casas que fuimos cambiándoles texturas para crear el resto del vecindario, ¿no? Teníamos creo que 6 lugares importantes. Y a su vez, como ven, este ya tiene mezclado los edificios modernos porque cambia del pasado al presente. Así que había de todo. También los vehículos era algo muy importante. Argentina tiene estos, no sé si ustedes les llaman colectivos o los ómnibus, que son los vehículos de transporte, en el tiempo de más atrás, que tiene un estilo hermoso y yo quería tener estos vehículos. Lógicamente los modelamos y les dimos todo el estilo que podíamos. Estos ya son en 3D. Más allá de cuando nos movíamos al tiempo moderno, que no es el tiempo actual igual, teníamos autos más conocidos como el Fiat 500 y también le dábamos nuestro propio estilo. Una de las cosas también más complicadas eran los personajes. El corto tiene en completo 52 personajes. Normalmente los cortos tienen 5 personajes como máximo. Lógicamente, como es pasado y presente, y yo quería mostrar las generaciones, tenemos los mismos chicos después de adulto. Entonces teníamos que hacer la versión de chicos, la versión de adulto.
Después, bueno, la gente especial, ¿no? Que era como el que manejaba la verdulería, la abuela, el bicicletero, y nuestros personajes principales en diferentes etapas. Al final nada más usé de chiquito y grande, no usé las del medio, porque ya se me iba todo mucho complicado. Esto está todo diseñado, los personajes fueron diseñados por Nicolás Villarreal. Y bueno, para complicarla más, no había presupuesto para poner toda la gente que queríamos que esté. No, si uno va a un parque, siempre hay gente en el parque. Si uno está caminando por la calle, hay gente en la calle. Y encima después teníamos gente en la ciudad que se mostraba con más gente. Lógicamente no había presupuesto para agregar más modelos y más diseños. Entonces tuvimos que empezar una idea de decir, bueno, el carnicero hacemos un hombre de construcción. Y lo que hicimos fue mezclando texturas, agregándole accesorios, y de ahí logramos crear todos nuestros 52 personajes. Si prestas atención, hay momentos que parece que estás en Volver al Futuro, que se puede ver algunos personajes del pasado en el presente, pero bueno, no se nota tanto. Pero de esa forma logramos esa cantidad que necesitábamos para empezar. Otra cosa, ¿no? Cuando estábamos al principio, nos dijeron, bueno, no hay gente disponible para hacer pelo más real, ¿no? Con el estilo usando CFX. Entonces empezamos a diseñar unas texturas con el modelo. Entonces, pero yo dije, bueno, si después logro tener algo de pelo, me gustaría estar preparado. Y gracias a que nos pasó eso, ¿no? O sea, estas fueron las texturas principales que hicimos, pero después, y este es el personaje con las texturas pintadas y con displacement o bump, y luego después, por suerte pude tener mejor pelo, que cambia un montón la calidad. Pero lo bueno es que siempre usábamos el mismo objeto para crear el pelo, ¿no? Entonces, no es que tuvimos que rehacer todo. Y eso fue una de las cosas que yo hice, fue empezar a plantear, y eso gracias a que era el trabajo de Visual Effects Supervisor me dejó pensar en esas cosas, que bueno, si pasa esto, puedo después hacer esto. Y teníamos todos diferentes estilos, o sea. Y estoy contento porque hubiesen sido bolitas si hubiese sido tener que ser texturado, ¿no? Entonces, pero bueno, ya después, hasta las palomas, que son algo muy importante en Buenos Aires, también les dimos un poquito de esos colores de acuarela que podían estar. Pusimos palomas por todos lados en el corto, porque ya las teníamos. Aparte, en Buenos Aires hay palomas por todos lados, especialmente en el centro. Y bueno, después teníamos el modelo de Don Luis como joven en el tiempo pasado y Don Luis como ya más anciano en el tiempo presente. Y a mí siempre me gustó ese objeto de como si fuese una pera, ¿no? O sea, de que es bien grande abajo y va para arriba. Pero los animadores al principio me dijeron, esto va a estar muy difícil, porque yo, no importa cómo, quería siempre mantener esta silueta en la panza, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con algunas maquetas, usándolo a él como referencia, pero eso iba a ser una de las cosas más importantes. Lo que le voy a mostrar ahora este fue el primer test que hicimos como hace 7, 8 años atrás para ver que todo funcionara. Es un test simple, pero no tiene audio tampoco. Pero, a ver. Los personajes de atrás están pintados, no son. Pero fue, bueno, a ver qué pasa si podemos empezar a poner todo junto y ver cómo va a lucir, ¿no? Hay cosas sin texturar, pero bueno, esto nos dio una idea de que todo podía más o menos funcionar bien si seguíamos yendo en esa dirección. Creo que durante 3 o 4 años lo único que tuve para mostrar fue esto, mientras estábamos trabajando, pero valió la pena. Otra cosa importante que me gustaba mostrar de Argentina es este proceso artístico bien porteño, bien de Buenos Aires, se llama fileteado. No sé si están. Es fileteado, es un estilo que se usaba alrededor del siglo XIX, se viene usando y luego se ha ido modernizando.
pero se usaba para hacer carteles y era, bueno, todo a mano y pintado, ¿no? Como el pinstripe, pero en una forma más porteña de hacerlo. Y siempre me encantaron estos carteles, estas cosas. Y dije, bueno, si voy a tener el logo del corto y el póster, quiero que tenga este fileteado, ¿no? Y bueno, ahí fue donde me contacté con este fileteador que se especializa nada más que en hacer esto. Se llama... me estoy olvidando el nombre, ya me lo voy a acordar. Y él me diseñó y me ayudó. Ahora ya en los tiempos más modernos, ya ahora se pintan casas de esa forma, se pintan vehículos, se pintan botellas de Coca-Cola, hay un montón de cosas. Pero siempre me gustó tenerlo. Y bueno, de esa forma él me diseñó. Hasta yo quería hacer el nombre del estudio de RealFX, también todo en ese fileteado, ¿no? Y de ahí diseñamos todo el logo, que después lo fuimos usando en diferentes pósters para poner las letras del final, o esto creo que fue unos tickets que hicimos para otro festival de Annecy. Y bueno, la verdad que nos quedamos muy contentos con eso. Y de ahí pasamos a la animación. ¿Estoy bien con tiempo? Creo que sí. Estoy tratando de darle, que tengo un montón de cosas, a ver si llegamos. Darle vida a los personajes. Una de las cosas importantes es yo quería hacer este film o este corto sin diálogo para que sea internacional, ¿no? Para que sea universal y todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Aparte de su vez tenés que contar la historia de otra forma y era muy, muy importante que los personajes... se pueda leer las expresiones de los personajes, porque la mayoría de la historia se contaba con cómo se movían, cómo, si estaban tristes, si iban a llorar, si estaban contentos. Entonces fue muy importante y le pusimos mucho énfasis a eso. Estos videos ahora no van a tener audio. Entonces, bueno, empezamos a diseñar todas las poses de cómo iba a ser los diferentes emociones, ¿no? Porque aparte otra de las cosas que yo quería cuando estaba armando el corto era no apresurarme. Hay muchos cortos que veo que se va muy rápido, ¿no? Y no se puede disfrutar de cómo se siente el personaje, si el personaje está pensando, si el personaje está triste, si el personaje está alegre. Entonces una de las cosas que yo quería era que tomarnos el tiempo con la animación. Lógicamente eso requiere que la animación sea muy buena, porque si no se iba a notar todo, ¿no? Lógicamente pusimos la energía en los lugares correctos, como el personaje principal, ¿no? Cómo iba a caminar, cómo se deformaba el pantalón y manteníamos la forma del cuerpo. No sé por qué no lo hace. Y también, bueno, empezamos a darle carácter, ¿no?, a cada uno de los personajes. Yo quería que, como esta nena iba a estar en el pasado, pero después iba a estar más de adulta, tenía miedo que la gente, quién sabe, no se dé cuenta de que este personaje era el mismo que estuvo 20 años atrás. Entonces, quería que cada uno tuviese ciertas cosas en la animación para que después cuando los veas de adulto, si la nena se tocaba el pelo, cuando ya era de adulta también se tocaba el pelo y ayudaba a la conexión de que los personajes habían crecido. Entonces les empezamos, bueno, a dar diferentes estilos, ¿no? Aparte usando las diferentes fisionomías del cuerpo. A él le encantan los caramelos. Entonces, otra cosa importante fue que con animación, los animadores se filman eso es algo que hacen muy común, no sé, pero ayuda en al menos ver los primeros pasos de animación si se está logrando la emoción de lo que uno quiere, ¿no? Lo voy a poner que esto vaya... Estos tampoco tienen audio. Pero bueno, la toma que era que ella le da la sortija. Rápido explico qué es la sortija porque es algo bien argentino, bien de Buenos Aires. La sortija es un juego que se pone en el carrusel y se le pone como un pequeño pin y la idea es que el calecitero lo gira y los chicos lo tienen que tratar de sacarle el pin mientras están dando las vueltas. Si le sacan el pin, se ganan un caramelo al final del día.
Entonces, bueno, lógicamente con la sortija es algo muy argentino, es parte de esto. Mucha gente a veces piensa que es una campana o algo, pero no, se llama sortija. Y bueno, de ahí yo puedo hacer comentarios y muchas veces estamos 2 o 3 tomas simplemente con video nada más, hasta que lógicamente logramos entrar . Pero como ven, era muy importante a mí la lentitud de las manos, cómo la nena mira para un lado como buscando aprobación de los padres si le puede dar la sortija, cómo él mira también. Todas esas cosas son algo que era muy importante para mí en este corto, porque normalmente, de vuelta, a veces veo cortos y se va muy rápido, ¿no? Y yo sé que hay falta de presupuesto o hay algunos que tienen otro tipo de energía, pero para mí era importante tomarnos ese tiempo. Y como ven, toda la animación es importante de las pequeñas cosas que hace. Que quién sabe uno no las nota directamente, pero se sienten. ¿Ves cómo él mueve los ojos y mueve? En este momento él teóricamente está como sorprendido. Y bueno, también teníamos los más extremos. El momento que el personaje tenía que... y esto más lo hicimos más que nada para un teaser. Pero bueno, esa era una de las formas de filmarse. Ups. Bueno, está bien. Entonces con esto nos deja ver un montón y ya después de ahí empezamos a ver las poses, cómo queda. Porque de vuelta, el pantalón trajo muchos, no problemas, pero muchos inconvenientes en los cuales hay ángulos que quedaban muy aplastados. Entonces perdía esa burbuja, esa cosa, como llamo, de la pera que no teníamos. Entonces, en realidad los animadores tuvieron que esculpir casi por tomas cómo iba a quedar ese pantalón al final del tiempo. Bueno, pasando, ¿doy tiempo? Bien, a iluminación. Iluminación también, antes de ser Visual Effects Supervisor, yo empecé como iluminador, mi background es iluminador. Para mí iluminación es importantísimo, me encanta. Entonces, era importante para mí presentar la historia, usar la iluminación como parte de la emoción de la historia. Entonces, lo primero que hicimos es empezar a agarrar los storyboards y empezamos a diseñar los diferentes, ¿no? Porque de vuelta había de mañana, de día, de tarde, porque la idea era mostrar el pasaje del tiempo, ¿no? Que el tiempo pasaba. Entonces de ahí usaba eso, se lo pasaba a Nicolás, el director de arte, y él ya empezaba a hacer tipo los color keys que le íbamos a dar a los iluminadores. Pero bueno, hay veces que en la misma toma, si tenés que mostrar la mañana y tenés que mostrar la tarde, las temperaturas, era muy importante encontrar ese... Y después, bueno, había otros momentos en el cual estaba lloviendo y había una tormenta, o él estaba dentro de la casa, iluminado nada más que por una lámpara. Entonces todo tenía que tener una paleta de colores que a mí me gustaba. Al haber empezado iluminación, esto es lo que los iluminadores hacen para ver que todo esté andando bien, que haya toda una coordinación de la iluminación. Lógicamente al principio ves una o dos tomas, después ves nada más que los grises del Playblast, o ves nada más que storyboard. Esta lógicamente es una terminada, donde están todas las tomas, pero es un contact sheet que hacemos mucho y lo usamos mucho para ver que todo esté pegando. Porque normalmente en todo esto tenés, quién sabe, yo qué sé, 10 personas diferentes trabajando. Entonces es importante que todas coordinen, ¿no? Y eso es lo que el Visual Effects Supervisor, en este caso Liz Hemi, que era el Visual Effects Supervisor, ella se aseguró de que todo esto anduviese bien. Y bueno, les muestro un poquito de todos para que vean cómo iba a cambiar y cómo iban cambiando las paletas de colores. Otra cosa importante también que quería eran los cielos. No quería usar cielos ya hechos o armarlos con 3D para armar las... Quería que tenga ese look del pintado con el lápiz.
Entonces, bueno, empezamos a dibujar nuestros propios cielos que tengan un estilo propio y, lógicamente, hizo que tuvimos que dibujar un montón porque muchas veces que ciertos ángulos no trabajaban o no funcionaban. Pero ahí más o menos se ve al final en grande cómo era una mezcla de lápiz, de color, con las nubes. Esta imagen no es de perfecta calidad, pero se entiende. Para también que el estilo ayude a llegar donde queríamos. Otra cosa importante también era, detrás del parque fue uno de los lugares que utilicé para mostrar el paso del tiempo. Porque en un momento tenía en una versión vieja toda una animación de que mostraba cómo iba en cámara rápida pasando el tiempo, pero no teníamos el dinero, la plata, el tiempo. Entonces usamos el background, el detrás de escena del parque para mostrar el cambio. Entonces cada vez que él venía al parque se nota que algo está cambiando. Y todo eso lo tuvimos que hacer con matte painting, con estilo, lógicamente porque había que seguir las casas. Y de ahí la ciudad iba creciendo, la construcción iba empezando a pasar, hasta que después se ve que es como que es una bestia que viene comiendo desde atrás para adelante. Hasta que después nos quedamos sin parque. Pero, hablando rápido de la música, me encanta el tango y siempre me gustaron los instrumentos. Lógicamente, como digo, me encanta el Cinema Paradiso, Ennio Morricone, pero siempre me gustó el tango como Piazzolla y quería introducir el tango en esto. No tengo algunos de los videos que no pude conseguir, pero una de las cosas muy importantes es que conseguí a este grupo de chicas con Yasmina en la izquierda que me compuso una música y tardamos bastante, especialmente para manejar todas las emociones de cuando él está triste, y hay unos momentos en el cual el corto no tiene música, es nada más que sound effects, porque quería contar la historia de esa forma. Hay momentos que no se necesita música todo el tiempo. Pero bueno, no tengo muchos ejemplos de eso. Así que bueno, pudimos lograr que, como lo escucharon en el tráiler, tener este tango con todos los instrumentos, bandoneón, violín, bajo, contrabajo. Y ahora les voy a mostrar, por último, un teaser que todavía no hemos mostrado a nadie, ¿no? Que es un teaser que en realidad fue lo primero que hicimos después de ese andado en bicicleta. A mí me gustan los teasers que realmente sean teasers, porque ahora uno ve los teasers y te muestran todo. Ya cuando uno va a ver la película ya se ve exactamente. Entonces este teaser era para generar incógnita. No es que sea una película, es un corto, pero fue una de las cosas que hicimos para probar, testear todas las herramientas, los efectos. No tiene mucho que ver con la parte del corto al final del día, porque no es lo que pasa en el corto, pero lo hicimos. Este sí tiene audio. Para probar toda la situación. Vamos a ponerlo a ver si funciona. Aparte, en un momento pensé que era lo único que iba a tener, entonces dije, bueno, algo lindo. Si de última no puedo llegar a terminar el corto, me quedo con esto. Pero no, bien, por suerte. Y en algún momento ahora lo vamos a mostrar y eso, ¿no? Y usar como parte, pero la verdad que
que RealFX me dejó usar toda su gente, nos abrió, o sea, las puertas para poder terminarlo. La historia empezó hace mucho tiempo, pero durante la pandemia lo pudimos terminar y en realidad la pandemia medio que me ayudó porque mientras los clientes estaban decidiendo qué hacer con los proyectos, yo pude usar toda la gente y por suerte estábamos preparados porque ya teníamos un montón de cosas hechas. Entonces, la verdad la producción entera fue como de 2 años, pero logramos terminarlo y como verán no es un corto muy simple, entonces costó bastante. Pero bueno, ahí está, espero haber llegado bien con el tiempo. Me parece que fui un poquito más rápido. Pero bueno, espero si pueden verlo, va a estar en el Museo Cabañas. Si quieren verlo completo, está ahí. Y gracias a todos por participar. Creo que vamos a tener unas preguntas y respuestas, ¿no? Por ahí. Así. Bueno, igual si no voy a estar ahí, si alguien quiere venir. Ahí está el micrófono. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Bueno, mi pregunta es, ¿qué fue lo más complicado a la hora de trabajar al renderizar? Porque siempre llega a haber muchos problemas con la iluminación o que la ropa se traspasa o cosas así, de situaciones de ese estilo. ¿Cómo pudieron solventarlo? Sí, o sea, no, te escuché, te entendí al final, pero no te escuché lo de que muchos problemas con qué, con el render, dijiste no, con el... Sí, con el render y okay. También situaciones de la simulación de ropa. Sí. En realidad, otra cosa que no llegué a comentar porque tenía miedo de que se me haga muy largo, no íbamos a tener nada de ropa también. Entonces habíamos diseñado los rigs de los personajes para que puedan mover la ropa y eso nos dio un poquito de control de no penetración. Después tuvimos gente que podía hacer la ropa disponible y le pudimos poner ropa a todo. Hasta los cables le puse movimiento de ropa. Y eso hizo que si se penetraba, siempre teníamos un poquito de control en el rig para ayudarlo. Y de eso. Pero lo más complicado en realidad, nos tomó mucho tiempo lograr el rig de los personajes principales para que haga todas las pequeñas emociones y eso. Y después crear todo, o sea, normalmente estas cosas se crean para una película, o sea, si es 50 personajes, muchas locaciones, era mucha cantidad para hacerla con la calidad y no tener todos los métodos disponibles. Entonces, eso, o sea, en general fue todo eso, pero yo diría que la animación, el rigging fue lo más difícil. Lo otro, siempre estábamos muy acostumbrados, más que nada era, ¿vamos a tenerlo o no lo vamos a tener? Pero siempre estuve medio con miedo con el rigging y la performance de los personajes, porque si no se vendía eso, las emociones no se iban a sentir. Bueno, hola. Hola. Yo tengo una duda. Uno de los personajes tiene cabello chino. ¿Cómo le hicieron? Es el cabello más difícil de modelar. ¿Los chicos, decís? Bueno, o sea, en realidad los modeladores que tenemos son espectaculares y han modelado para todas las películas, pero cuando pusimos los personajes, una de las cosas que veíamos era, queríamos los ojos grandes, ¿no? Porque tenemos, y si te fijas, es un estilo de diseño que nuestro diseñador hizo con la técnica, que es los chicos tienen los ojos grandes porque tienen la vista más abierta al mundo. Y los adultos tienen los ojos más chiquitos porque ya están mucho más. Pero no fue tanto modelar. El pelo fue medio complicado, porque había que hacer un pelo que no íbamos a poder mover o animar, pero tenía que quedar bien con el diseño. Entonces, cuando él estaba haciendo en 2D, muchas veces los diseñadores en 2D se van crazy, ¿no? Empiezan a hacer cualquier cosa, pero después no se puede hacer en 3D. Pero lo bueno es que yo ya le había dado instrucciones al diseñador de cómo hacerlos sabiendo que íbamos a tener limitaciones. Entonces salió, dentro de todo no fue tan complicado de ese lado. Me parece, se puede poner un poquito más fuerte porque ahí me pierdo hoy. Hola, solo quería decir que muy bonito tu trabajo y gracias. Quería hacerte la pregunta de cómo es como cuando uno, bueno, en mi caso es la ducha, que me llegan las ideas, ¿no? Pero en tu caso como para hacer algo sentimental, ¿de dónde ustedes se basan en su vida personal? ¿Depende un sueño? ¿O más que nada lo escriben? ¿O cómo es donde agarran todas sus ideas para hacer cosas como sentimentales como este corto que nos mostraste? Muy bonito. ¿Como de dónde salen esas ideas? Bueno,
Es difícil, ¿no? Si es personal a vos, siempre va a ayudar, porque vos tenés una conexión con lo que está pasando, ¿no? Porque a veces si decís, hay que agarrar y tengo que hacer aunque esto es una mesa, pero tengo que hacer algo que yo no conozco, se pone un poco más diferente porque no tenés una conexión. Yo con este personaje no lo conocía, pero había creado una conexión y porque quería mostrar, ¿no? lo que le pasaba, que tenía algo, lo perdía, pero yo creo que lo importante es que si podés tener la conexión o crear una conexión con eso, te va a ayudar mucho, porque después vos lo vas a sentir, ¿no? Cuando vos lo estás contando decís, quiero mostrar esto porque yo me siento de esa forma, exactamente. Pero, bueno, y después hay trucos de cuando uno crea historias, ¿no? De que le sacás algo, entonces él está mal, entonces, haces que la audiencia se sienta media mal y después se lo devolvés, después se lo sacas de vuelta. Entonces generás estos altibajos de emociones que ayudan a que la historia, a mantener conectada a la gente. Porque este corto es de 9 minutos y medio y yo tenía miedo de que, viste cómo somos ahora, que miramos algo y 9 minutos y medio es un montón de tiempo para mirar Pero el corto, a todo el mundo que se lo pregunté, nadie lo siente más de 4 minutos. ¿Por qué? Porque, y ahí es lo que yo me siento bien, de que la historia fluye lo suficiente para que vos no empieces a mirar el reloj o perder la conexión, ¿no? Y eso es lo bueno. Pero ya, viste, cuando hicimos los primeros, ese Boardomatic, ya ahí se siente. Y eso es lo importante. No necesitas tanto para saber si funciona o no funciona. Nosotros no teníamos nada de 3D, nada de nada. Y yo ya ahí me di cuenta, bueno, la historia va a funcionar, es emotiva, se puede hacer algo así. Gracias. ¿Quién tiene el micrófono? Allá. Hola, hola. Bueno, ¿cómo estás? Mi nombre es Jorge. Antes que nada, te quería comentar, yo también soy de Argentina, vení hace poquito. Y he visto lo poquito esto que mostraste, realmente está como muy buena la calidad de todo lo que se ve, así que estoy muy orgulloso, de verdad. Muchas gracias. Qué bueno que nos represente a nosotros. Y bueno, después de eso te quería preguntar, ¿qué onda con el presupuesto? Yo llegué un poco tarde, pero no sé si lo dijeron al inicio, pero ¿qué onda con el presupuesto? ¿De dónde sale todo esto para hacer un corto de 9 minutos? Por lo menos, o sea, de nuevo, con la calidad que maneja, yo creo que eso cuesta mucho trabajo. Entonces, bueno, ¿qué onda con el presupuesto? ¿De dónde sale todo eso? Bueno, primero, gracias. Siempre es bueno que un argentino lo vea porque son los más críticos de cómo hacemos las cosas. Y eso es importante. Aparte, no lo han visto mucha gente todavía, más allá de los primeros festivales. Pero, bueno, yo tengo la suerte, gracias a Dios, de trabajar hace mucho tiempo en esta compañía ReelFX, donde tenemos, cuando la compañía está completamente, podemos tener hasta 600 personas. Entonces, nosotros hacemos películas, hicimos la última película de Scooby-Doo. Es más, la última película de Scooby-Doo que no va a salir, lamentablemente. Pero bueno, hicimos el libro. Entonces tenemos gente con mucho talento, pero también, ojo, que ellos están acostumbrados a hacer cosas en las cuales uno tiene mucho tiempo y mucha plata. Lo bueno es que la compañía ReelFX me dijo, mira, nos encanta tu corto, queremos dejarte contar la historia, pero no podemos poner plata, ¿no? Porque no es... Pero si querés, usa todas las personas, mientras no la estemos usando en los proyectos que estamos trabajando, puedes usar todas las personas. Y eso fue lo que hice, de a poquito. Lógicamente me costó como 7, 8 años, ¿no? Hasta que hubo un momento, y la pandemia en realidad me ayudó porque pude encontrar un momento en el cual los artistas estaban disponibles. Pero fue eso, y por esa razón pude hacer más cosas. Como decía, antes no íbamos a tener pelo, después hubo gente disponible y pudo poner pelo. Pero si realmente me hubiese sido muy difícil hacer esto a esta calidad sin haber tenido el respaldo de ReelFX, ¿no? ¿Quién tiene el micrófono? Ahí está. Ah. Hola, para empezar, estoy muy emocionada por ver el corto. Realmente creo que el teaser está súper bien planteado, nos dejó a todos con expectativa. Y mi pregunta es, ya había mencionado que cambiaron muchas cosas, pero pues como en todas las producciones, cambian muchas ideas de la idea original.
¿hay alguna idea que a usted le gustara muchísimo y que por alguna razón ya no pudo ser incluida en el corto final? Sí, bueno, una idea es que no sé si me gustaba y quién sabe no hubiese funcionado, pero había para el paso del tiempo, ¿no? Si ves el corto, hay un paso del tiempo que casi nos movemos durante 20 años. Es igual, no es real, pero más o menos es la idea. Yo había hecho toda una secuencia en la cual el personaje entraba y salía de la casa y había un árbol con los pajaritos y los pajaritos iban creciendo, el árbol era un árbol chiquitito, iba creciendo. Había una secuencia muy complicada que después no tuvimos el tiempo o la disponibilidad de poder hacerla, pero lo terminamos solucionando con los matte painting de atrás y me hubiese gustado tener algo de eso, pero en realidad es como que yo primero creé mi lista de prioridades de lo que quería tener y después empecé a decir, bueno, si ves el corto que no lo llegué a mostrar mucho acá, hay lluvia y es en otoño, entonces había hojas mojadas en el piso. Nunca iba a tener hojas mojadas en el piso. Y de repente tuvimos unos artistas de efectos y dicen, no tenemos nada que hacer, ponerle hojas en el piso. Y de repente, entonces, si me preguntaba justo cuando había empezado, sí, me hubiesen faltado muchas cosas, pero al final logré bastante. En la historia la logré terminar mucho antes. O sea, la historia estuvo terminada bastante. Entonces siempre estuve contento con la historia. Más que nada, por ejemplo, una edición que teníamos 14 minutos, duraba 14 minutos. Un poco más me hago una película, pero viste cómo es. A veces esas cosas ayudan porque tenés que simplificarlo y te obliga a simplificarlo. Pero siempre tenía miedo de que no entiendan que el tiempo estaba pasando y eso fue una de las cosas que digo, pero esa secuencia era una secuencia de 2-3 minutos que ya se me iba mucho todo. Yo Hola. tengo una duda. Normalmente hacer un corto es como muy difícil en cuanto a adaptarte a los tiempos y por eso hacer como una historia que se entienda y como que sea emotiva es una tarea increíble. Y lo que me gustaría saber es qué tan difícil o cómo te apegaste a la raíz de lo que querías contar. Bueno, como yo me había emocionado tanto con este personaje real de Don Luis que quería que la gente lo conozca a él, ¿no? La historia es inventada, pero tenía tantas ganas de contar esta historia de Argentina y del vecindario, del barrio, que me hizo mucho, ¿no? O sea, me hizo mantener. Hubo momentos que, lógicamente, después de tanto tiempo decís, viste, tenés altibajos. Pero siempre estuve bastante conectado con la historia. Porque, aparte, yo quería demostrar como un director, ¿no? Quiero demostrarle a la gente que me pueda dar una película para dirigir, que podía dirigir algo emocional. Entonces, fue muy importante para mí que sea emocional y que muestre un desarrollo de historia. Entonces me enfoqué mucho en eso. Augusto. Hola, hola. ¿Qué haces? Ya nos conocemos. Sí, sí. Lo que no sabes es que yo soy de Liniers, que yo fui a la calecita de Don Luis. No, ¿sabes que nunca terminamos hablando de eso? Saqué la sortija, así que nada, para mí es increíble, No, es muy fuerte y te agradezco muchísimo. Qué loco que, bueno, ayer estuve con él sentado en una cena de argentinos y hablamos de todo, pero nunca, por alguna razón, nunca llegamos a hablar de eso. No, me asesinaste, fue terrible. O sea. Así que nada, gracias. Para los que no saben, y sobre todo para un barrio muy chiquito de Buenos Aires, la calecita de Don Luis es todo, es la historia de nuestra vida. Así que nada, gracias. ¿Estamos ahí o estamos? Hola, mi pregunta es sobre pitching. Cuando tú le llevaste esta idea de cortometraje a las personas involucradas para obtener los recursos en el estudio, ¿cómo lo propusiste? ¿Tuviste un pitch de elevador o cómo fue que Decime de vuelta, la pregunta es de que no te... ¿Cómo propusiste el proyecto a las personas del estudio que terminaron ayudándote? Bueno, y eso me ayudó mucho. En realidad fue una de las cosas que más me ayudó a poder... Porque yo hace mucho tiempo que trabajo, hace 30 años que hago esto, ¿no? Desde diferentes niveles. Y al ser ya muchos años, 20 años de Visual Effects Supervisor, uno de los trabajos del Visual Effects Supervisor es de trabajar en mano con producción. O sea, el Visual Effects Supervisor en animación, en live action es un poquito diferente, pero en animación es muy fundamental con el CG Supervisor en
cómo se presupuesta la película, qué cosas vas a hacer que el director quiere que las puedas lograr hacer en el presupuesto que hay, cómo moverse alrededor de los personajes, o sea, de todo, ¿no? Entonces, con tantos años me dio una visual muy grande de todo. Entonces, medio que yo ya sabía un poco cómo producir, sabía un poco cómo... porque en realidad hubo un momento que no tenía productor, yo estaba produciéndolo yo. Pero eso me ayudó un montón. Sabía que, bueno, si no tenemos esto listo para esta fecha, tengo un departamento de 10 personas que no tiene nada para hacer. Entonces tengo que moverme rápido con esto. Y a veces un director que nada más dirige no tiene ese conocimiento. Entonces eso me ayudó un montón. Y en realidad fue una de las cosas fundamentales de poder haberlo terminado. Porque a veces, de repente, RealFX me decía, bueno, por 2 semanas tenés esto, pero si en las 2 semanas empiezan otro proyecto, si no los usás... Entonces yo tenía que ya estar preparado con todas las cosas listas, y al haber hecho eso por mucho tiempo me ayudó. O sea, que es algo que recomiendo, ¿no? Que hay veces que la gente nada más se enfoca solamente en su departamento, pero es bueno saber un poquito de todo. Por más que no tiene que ser el experto en todo, pero saber un poquito de todo ayuda porque te da una visual grande. Y Visual Effects Supervisor en animación te da la visual más grande de todo el proyecto. O sea, porque tenés que estar envuelto en todo. Menos en escribir el guión y todas esas cosas, que es lo que hace el director. Pero estás metido en toda la producción. Y es tu responsabilidad si el proyecto no va, o sea, mano a mano. Espero que la haya... Aquí. Hola, mucho gusto, soy Kimi. La verdad me encantó muchísimo su cortometraje. Gracias. La verdad cuando lo vi dije, ¿es cortometraje? ¿No es película? Está encantador. La verdad me identifiqué mucho con el cortometraje que estoy dirigiendo, que se llama Miedo en Lata. Entonces, justamente quería preguntarle cuáles serían las recomendaciones que le daría a alguien que se quiere dedicar a futuro a ser un director o directore. Bueno, yo todavía estoy en esa transición también, así que... Pero lo importante es que está bien, yo logré hacer, como digo, tuve mucha suerte de lograr hacer un corto muy complicado, ¿no? Que luce bien, con gente muy profesional, ¿no? Que, bueno, a niveles de calidades grandes, pero... Mismo ya con lo que había hecho al principio, que es los boards de mostrar, ya eso como director, ¿no? Porque en realidad dirigir es crear la historia, mostrar la historia. Ya con eso ya estás. Ya eso... yo hice como 10 versiones de otras cosas diferentes y siempre hago eso. Ya practicando eso te va a ayudar un montón. Porque después... hacer el 3D, hacer las texturas, eso no es ser... O sea, sí, dirigís porque tenés tu visión, pero si tenés gente que te ayuda o algo, es mucho más fácil. Lo importante para mí, como camino a director, es enfocarte en la historia y contar una historia. Y para eso no se necesita mucha plata, ¿no? Porque si vos le mostrás, que es lo que hice yo, ¿no? Yo le mostré ese Boardomatic a RealFX, y si a RealFX no le hubiese gustado la historia, no le hubiese gustado lo que hice, ya está, se me acababa el sueño ahí, ¿no? Entonces, eso fue lo más importante. Después de ahí fue lo que se empezó a hacer. Y mismo conseguir amigos que te ayuden y todo. Si hay alguien que ve que hay algo que está bien, una buena historia, es lo que vas a traer. Entonces yo diría que siempre trata de enfocarte más que nada en eso. Porque a veces, como artistas que somos todos, uno se pierde en, bueno, diseñando un personaje o haciendo la animación, haciendo los efectos. Pero si realmente uno busca el camino de director, ese es el camino, ¿no? Enfocarse más en la historia de contar. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Yo sé que este proyecto está tan lindo que queremos seguir sabiendo más de él. Muchísimas gracias a todos. Pero va a estar proyectando. Vamos a darle un fuerte aplauso a Augusto. Muchísimas gracias. Gracias. Les pido por favor que salgan por la puerta de atrás. La siguiente conferencia empieza en media hora, así que los esperamos.